muchos nos acordamos de la presencia de selecciones no tan relevantes en fases finales de algún mundial, por ejemplo Jamaica en 1998, las islas centroamericanas de Trinidad y Tobago en 2006, el minúsculo africano Togo también en 2006 o uno de los países más misteriosos del mundo como Corea del Norte en 2010. Pero, hay unas actuaciones como la de Cuba en 1938, de la que muy pocos tienen conocimiento, por eso hoy te presento una recopilación de los 7 países que asistieron a un mundial de fútbol y no lo sabías. Los Leones del Caribe cuentan con una única participación en una fase final del mundial y sucedió en el tercer mundial, el que se disputó en Francia y terminó coronando a la Italia de Mussolini como bicampeona del mundo. Al contrario que estas últimas clasificaciones mundialistas, todo el continente americano estaba englobado en una misma confederación y la FIFA solo otorgaba 2 cupos para este continente. Uno de ellos estaba reservado para las 2 grandes potencias del continente, Brasil y Argentina, y el otro cupo tenía 7 pretendientes. 6 de ellas renunciaron a participar en el mundial por diversos motivos: Colombia, Costa Rica, Surinam, El Salvador, México y Estados Unidos, quedando como única selección Cuba. A los caribeños les tocó en octavos de final Rumanía, terminaron pasando de ronda al vencer a los europeos en 2 partidos. El primero terminó con empate 3-3, con prórroga incluida. Como la FIFA aún no contemplaba los penaltis como forma de resolver un partido, se jugó un desempate 4 días después, en el que los rumanos empezaron ganando pero los cubanos lo remontarían, quedando 2-1 el partido a favor de Cuba. 3 días después Cuba sería eliminado tras caer 8-0 contra Suecia. La selección de Zaire llegó al Mundial Alemania 1974 tras superar en la fase de clasificación a Togo, Camerún, Ghana, Zambia y Marruecos. Una vez en Alemania, quedó encuadrado en el grupo 2 junto a Brasil, Yugoslavia y Escocia. El primer partido contra Escocia lo perdieron 2-0. En el segundo partido contra Yugoslavia, Zaire recibió un doloroso 9-0. En el tercer y último partido, ante la vigente campeona Brasil, se produjo una de las anécdotas de los mundiales cuando en una falta en contra, un jugador zaireño de la barrera corrió y pateó el balón con todas sus fuerzas mientras todo el mundo se quedaba sorprendido. Años después se supo que los jugadores africanos estaban amenazados de muerte por el dictador Mobutu Sese, si perdían por más de 3 goles ante Brasil. Cuando el jugador zaireño Enwepu Ilinga protagonizó la insólita acción, el marcador era ya de 3-0, y quién sabe si con tal distracción, salvó su vida y la de sus compañeros. Las Indias Orientales Neerlandesas, actual Indonesia, se convirtió en el primer país asiático en disputar un mundial en Francia 1938. La FIFA otorgó un cupo para este continente al que solo aspiraban 2 países, las Indias Neerlandesas y Japón. Los nipones declinaron la invitación ya que entraron en guerra con China, por lo que la FIFA preparó un encuentro de repesca entre los asiáticos y Estados Unidos. Los estadounidenses igual que Japón renunciaron a jugar. La selección asiática jugó solo un partido pues en octavos del final cayeron con un humillante 6-0 en contra de Hungría, que posteriormente sería subcampeona del torneo. El país hebreo consiguió su único pase a una cita mundialista en México 1970. Luego de quedar primero en la zona Asia-Oceanía en un grupo que engloba a Nueva Zelanda y Corea del Norte. Pero los norcoreanos, que habían disputado el mundial anterior, declinaron la oferta, quedando un duelo mano a mano entre asiáticos y oceánicos, dejando un global de 6-0 a favor de los israelíes. Ya en el mundial, quedaron encuadrados en un grupo temible junto a Uruguay, Italia y Suecia. Terminaron últimos del grupo pero sacaron 2 gloriosos empates ante Italia, que acabó 0-0, y contra Suecia, que dejó un 1-1 y que dejó el único gol israelí en un mundial. Su último partido fue una derrota contra la Celeste 2-0. En el Mundial Alemania 1974, la selección de Haití llegó en un nivel sorprendente. En las eliminatorias de la CONCACAF primero se deshizo de Puerto Rico en una eliminatoria por un global de 12-0.
Ya en el grupo final, terminó primero al dejar atrás a las otras selecciones que integraban el grupo, Trinidad y Tobago, México, Honduras, Guatemala y las Antillas Neerlandesas. El jugador más destacado fue Mano Shannon, autor de 5 goles fundamentales para obtener el billete mundialista. Ya en Alemania perdieron los 3 partidos del grupo, pero ante selecciones tan competitivas como la Italia de Zoff, Facchetti, Mazzola o Riva contra la que cayeron 3-1. El segundo partido fue contra una de las mejores Polonia de la historia que acabó 7-0. Y el último partido cayeron 4-1 frente a la Argentina de Kempes y Filiol. Volvió a destacar el delantero Mano Shannon, autor de los 2 únicos goles haitianos en el Mundial. Los Leones de Mesopotamia acudieron al segundo mundial disputado en suelo azteca después de una dura fase de clasificación, donde 13 selecciones aspiraban a conseguir el único billete en juego para los países árabes del continente asiático. Para empezar, comandó un grupo formado por Qatar, Jordania y Líbano. Luego, tuvo que superar 2 eliminatorias a ida y vuelta. La primera contra Emiratos Árabes Unidos, ganaron 2-3 en Dubái, pero en la vuelta en el destierro de Arabia Saudí perdían por 0-2, pero un milagroso gol en el añadido les ponía en la eliminatoria final. Esta les enfrentaba a Siria, sacaron un digno empate a 0 en Damasco y en la vuelta de nuevo de locales vencieron a las Siria por 3-1 para obtener el pasaporte mundialista. No tuvieron mala fortuna en el sorteo tocándoles un grupo compuesto por una gran Bélgica, la anfitriona México y Paraguay, pudiéndose jugar la tercera plaza de grupo. Contra los guaraníes cayeron 1-0. Frente a los belgas perdieron 2-1 y contra la anfitriona México, cayeron de nuevo por la mínima 1-0. La selección kuwaití fue una de las cenicientas del Mundial de España 1982. Superó en las eliminatorias a Corea del Sur, Malasia, Tailandia, Nueva Zelanda, China y Arabia Saudí. Pero si antes recordábamos la anécdota del tiro libre de Zaire, Kuwait protagonizaría otra desonada en tierras españolas. La selección del Golfo Pérsico debutó con un digno 1-1 ante Checoslovaquia, pero en la segunda jornada se enfrentaba a Francia, los galos ganaban 3-1 en el minuto 80 cuando Gires anotó el cuarto gol francés. Pero los jugadores kuwaitíes reclamaron que un silbato en la grada les engañó y culpaban de eso al gol encajado. Las protestas se salieron de control cuando de la grada bajó un jeque kuwaití, que logró rearbitrar el partido al amenazar de retirar a la selección y forzó que anularan el gol. De nada sirvió pues minutos después Francia haría el cuarto gol, dejando el marcador 4-1. En la última jornada Inglaterra ganó 1-0 y Kuwait tuvo que hacer las maletas para casa.